Hola. Ajolote al habla. Tifu llamando mamá a mi profesora de universidad y destapando un secreto familiar que arruinó las navidades. No fue un lapsus freudiano. No fue un momento de estrés durante un examen. Fue algo mucho más estúpido, más involuntario, y cuyas consecuencias han convertido estas fiestas en el evento familiar más incómodo y devastador desde que mi tío Ernesto decidió explicar la teoría de la relatividad borracho y en pelotas en Nochebuena. Soy Liam, tengo 21 años, y estudio tercero de Historia del Arte en la Universidad Estatal. Mi jodida metedura de pata, comenzó, como tantas tragedias griegas, con un simple acto de cansancio y una mente distraída. Pero terminó sacudiendo los cimientos de mi familia como un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter emocional. Todo gira en torno a la doctora Evelyn Valiente. No es un apellido inventado para la historia. Es real. Ella es una leyenda menor en nuestro departamento. Imparte iconografía y simbología medieval, una asignatura lectiva que es famosa por dos cosas: ser fascinantemente detallista y tener un nivel de exigencia que haría llorar a un espartano. La doctora Valiente ronda los 50, quizá los 50 y pocos. Tiene el pelo castaño con algunas hebras grises que lleva siempre recogido en un moño severo pero elegante. Gafas de concha, vestidos sobrios de colores tierra, y una voz calmada pero que proyecta una autoridad absoluta. No es cruel, pero es implacable. Sabe más sobre el significado de los colores en los manuscritos iluminados del siglo XII que nadie en este hemisferio, y no tolera las medias tintas. O lo sabes, o no lo sabes. No hay más o menos. Yo, por alguna razón que ahora atribuyo a un brote de masoquismo académico, me apunté a su asignatura. Y estaba hundido. Teníamos un trabajo final que valía el 60% de la nota, un análisis iconográfico completo de un fresco de una abadía perdida en los Apeninos. Había pasado las 3 últimas noches despierto, alimentándome a base de café frío y pizza congelada, con los ojos inyectados en sangre de tanto mirar reproducciones de santos bizantinos. Mi cerebro era un puré. Ese día fatal era un jueves. Teníamos una tutoría grupal para resolver dudas de última hora antes de la entrega, que era al día siguiente. La sala era pequeña, con esa luz fluorescente que hace que todos parezcamos enfermos terminales. Éramos unos 8 estudiantes, todos con esa misma mirada de pánico y sueño. La doctora Valiente estaba sentada a la cabecera de la mesa, escuchando con paciencia las preguntas, respondiendo con precisión quirúrgica. Llegó mi turno. Tenía una duda sobre la representación del tetramorfos en una de las enjutas. Balbuceé algo, señalando mi laptop. Ella se acercó, se inclinó a mi lado para ver la pantalla. Su perfume era discreto, a lavanda y papel viejo. En ese momento, mi cerebro, exhausto y funcionando en piloto automático, captó una serie de inputs familiares: la calidez de alguien inclinándose a mi lado, un olor limpio y reconfortante, una presencia tranquila y segura en medio de mi caos personal. Y entonces, mi boca, traicionera y desconectada de cualquier filtro superior, actuó. En lugar de decir doctora Valiente, mientras señalaba algo en la imagen, solté un claro y audible: mira, mamá, aquí en el ala del ángel, ¿no crees que el pigmento verde es posterior? El silencio fue instantáneo y absoluto. Podías haber oído caer un alfiler, o el alma de cada uno de los presentes abandonando sus cuerpos por la vergüenza ajena. Mis compañeros se quedaron petrificados. Uno de ellos, Kevin, se atragantó con su propio saliva. Yo sentí como la sangre huía de mi cara para precipitarse a mis pies, dejándome frío y mareado. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza hacia la doctora Valiente. Ella se había quedado inmóvil. No era la expresión de sobriedad o de reproche que yo esperaba. Era algo mucho más extraño. Sus ojos, detrás de las gafas, se habían abierto ligeramente más de lo normal. No había enfado, sino confusión. Sorpso. Algo parecido al reconocimiento. Su rostro, normalmente tan compuesto, mostró una fugaz grieta. Se enderezó con lentitud, alejándose unos centímetros. Creo que la fatiga te está jugando una mala pasada, Liam, dijo finalmente, su voz un poco más tensa de lo habitual. El pigmento, efectivamente, es una restauración del siglo XVIII. Se nota y continuó con la explicación técnica, como si nada hubiera pasado, pero su mirada no se encontró con la mía ni una sola vez. La tutoría terminó poco después en un ambiente glacial. Mis compañeros me evitaban como si hubiera anunciado que tenía peste bubónica. Yo recogí mis cosas sintiéndome como el ser más idiota del planeta. Mamá. Por todos los santos. Le había llamado mamá a la doctora Valiente, la mujer que hacía temblar a los posgraduados. Mi única esperanza era que el bochorno se limitara a eso, a una anécdota vergonzosa que contarían en el departamento durante un tiempo. Al día siguiente, entregué el trabajo, mal, estoy seguro, y pasé el fin de semana sumido en la mortificación, esperando no cruzarme con ella. El lunes siguiente, después de una clase de otra asignatura, al abrir mi taquilla, encontré un sobre pequeño y discreto, de papel grueso. No tenía remite. Dentro, una nota escrita a mano, con una caligrafía pulcra y elegante:
Liam con asterisco si no es mucha molestia, me gustaría que pasaras por mi despacho hoy a las 5 de la tarde. No es asunto académico. No te preocupes por lo del otro día, atentamente, Evelyn Valiente, el corazón me dio un vuelco. No es asunto académico. Esas 4 palabras eran más aterradoras que cualquier amenaza de suspenso. ¿Qué podía querer que no fuera académico? Regañarme en privado por el bochorno público. Quizás sí se había ofendido y quería dejarme claro lo inapropiado que fue. Todo el día estuve con un nudo en el estómago. A las 5 en punto, temblando como un azogado, llamé a la puerta de su despacho. Era un lugar ordenado hasta la obsesión, lleno de libros y carpetas clasificadas con etiquetas perfectas. Adelante, dijo su voz desde dentro. Entré. Ella estaba sentada tras su escritorio, pero no tenía libros abiertos. Me señaló la silla frente a ella. Siéntate, por favor. Lo hice, preparándome para lo peor. Liam, comenzó, jugueteando con un bolígrafo. Lo del jueves, fue curioso. Los estudiantes cansados suelen confundir nombres, o llamarme señora o incluso, una vez, abuela. Pero mamá, es la primera vez. Doctora Valiente, lo siento muchísimo, no sé en qué estaba pensando, empecé a balbucear. No, no, me interrumpió, alzando una mano. No es eso. No te llamaba para reprenderte. De hecho, hizo una pausa, como buscando las palabras. Parecía nerviosa, algo que nunca le había visto. Tu madre. Se llama Clara. Clara Evans. Me quedé helado. ¿Cómo sabía el nombre de mi madre? Sí, respondí, confundido. La conoce. Evelyn Valiente respiró hondo, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Sin ellas, parecía más joven y más vulnerable. Hace muchos, muchos años, dijo, mirando por la ventana, tu madre y yo fuimos muy buenas amigas. Mejores amigas, de hecho, en la universidad. Compartimos piso durante 3 años. Mi mente empezó a correr. Mi madre, Clara, nunca hablaba mucho de su época universitaria. Decía que fueron años divertidos, pero siempre cambiaba de tema cuando se profundizaba. Sabía que había estudiado filología inglesa, no historia del arte. No, no me había mencionado nada, dije, aún atónito. No me extraña, murmuró Evelyn, y en su voz había un deje de amargura. Nuestra amistad terminó mal. Muy mal. Y fue culpa mía, en gran parte. Aquí la cosa se ponía rara. ¿Por qué me estaba contando esto? Verás, Liam, continuó, mirándome directamente ahora. Cuando te vi por primera vez al inicio del semestre, me sorprendió tu apellido. Evans. Y tus ojos, son exactamente los de ella. Pero no le di importancia. Hasta el jueves. Cuando me llamaste mamá, no. Solo fue el lapsus. Fue, la entonación. La forma en que lo dijiste. Es idéntica a la forma en que Clara me llamaba cuando éramos jóvenes, cuando bromeábamos. Mira, mamá, decía ella cuando me mostraba algo. Era un chiste interno entre nosotras. Sentí un escalofrío. Esto ya no era solo incómodo, era espeluznantemente específico. ¿Por qué me está contando todo esto, doctora Valiente? Pregunté, ya sin poder disimular mi incomodidad. Ella dudó un largo momento. Luego abrió un cajón de su escritorio, sacó una fotografía antigua, descolorida, y la deslizó hacia mí. Era una foto de 2 jóvenes, quizá de mi edad, con el pelo a los años 90, riendo abrazadas delante de una fuente. Reconocí a mi madre al instante. Su sonrisa, su manera de inclinar la cabeza. La otra era, sin lugar a dudas, una Evelyn Valiente mucho más joven, con el pelo suelto y rizado, sin gafas, radiante. Parecían inseparables. Éramos como hermanas, dijo Evelyn, su voz quebrada. Hasta que conocimos a tu padre. El aire se me escapó de los pulmones. Mi padre. Daniel Evans. Sí, asintió ella, mirando la foto con nostalgia. Daniel. El chico más guapo y carismático de la Facultad de Derecho. Las dos nos enamoramos de él. Fue un cliché doloroso. Él salió con las dos, en distintos momentos, al principio. Pero al final, eligió a Clara. Eso explicaba la ruptura. Una disputa por un chico. Era triste, pero no horrible. Sin embargo, la expresión de Evelyn decía que había más. Clara y yo dejamos de hablarnos, continuó. Fue feo. Dijimos cosas terribles. La última vez que la vi fue en su boda. Fui, por inercia, por esa amistad que había sido tan importante. Y fue un error. Daniel, tu padre y yo, hizo otra pausa, tragando saliva. Tuvimos un desliz. La noche antes de la boda. Los dos estábamos borrachos, y dolidos, y fue estúpido y egoísta y una traición imperdonable.
Mi mundo empezó a tambalearse. Estaba escuchando que mi padre había engañado a mi madre la noche antes de su boda, con su mejor amiga. Con la mujer que ahora tenía delante. Nunca se lo conté a Clara, dijo Evelyn, y una lágrima escapó por su mejilla. Y creo que Daniel tampoco. Fue una noche. Una sola vez. Y luego ellos se casaron, se mudaron, y yo seguí con mi vida, cargando con esa culpa todos los días. Me sumergí en los estudios, en el trabajo. Me convertí en esto, dijo, señalando el despacho, los libros. Y nunca me casé, nunca tuve una relación seria. En parte, creo, por el peso de aquello. Yo no podía hablar. Estaba anonadado. Pero hay algo más, Liam, dijo Evelyn, y su mirada se volvió intensa, llena de un miedo y una esperanza desgarradores. La fecha de tu nacimiento. Según los archivos de la universidad, naciste el 17 de noviembre de 2002. Sí, confirmé, con la voz ronca. La boda de tus padres fue el 2 de febrero de 2002. Hizo una pausa dramática. 9 meses y 15 días antes de tu nacimiento hay, el 1 de mayo de 2002. La noche antes de su boda. El cálculo matemático se formó en mi mente con la frialdad de un cuchillo. 9 meses. La fecha encajaba. Demasiado bien. No, logré decir. No estás insinuando, no lo sé, Liam, dijo ella, desesperada. No lo sé. Solo sé que las fechas son sospechosas. Y que cuando te vi, cuando me llamaste mamá, sentí algo, una conexión absurda, un puñal de qué pasaría si. He estado obsesionada con esto desde el jueves. He revisado viejos diarios, he hecho cálculos. No puedo saberlo sin una prueba. Pero necesitaba decírtelo. Porque si hay la más remota posibilidad, tú tienes derecho a saberlo. Me levanté de la silla, sintiendo que la habitación giraba. Esto es una locura. Tengo que irme. Liam, lo siento, dijo ella, también de pie. Sé que es mucho. Demasiado. Pero, por favor, considera hacer una prueba. Por tu paz, y por la mía. Yo pagaré lo que sea. Discreta. Sin que nadie lo sepa. Salí de su despacho como un autómata. Caminé por los pasillos. Sin rumbo, el cerebro llamas. Mi padre, el hombre tranquilo y serio que me había enseñado a montar en bici, había engañado a mi madre. Y yo. No, era imposible. Me parecía a mi padre. Tenía su misma mandíbula, decía mi abuela. O era solo su gestión. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. No podía concentrarme. Miraba a mi padre buscando, no sé qué. Similitudes. Diferencias. Empecé a obsesionarme con las fechas. Busqué en internet calculadoras de embarazo. Un embarazo a término son 40 semanas, pero puede variar. Nací con 38 semanas, según las fotos del álbum. Eso me situaba como concebido, a mediados de febrero. Justo después de la boda. Podía cuadrar. ¿O no? Robé un cepillo de dientes de mi padre de la basura, asco, lo sé, y me arranqué varios pelos con raíz. Compré un test de ADN de esos de farmacia, de los que mandas por correo. Lo hice todo en secreto, con un nombre falso, usando la dirección de un amigo. La espera fue agonizante. Mientras tanto, traté de sonsacar a mi madre. Una noche, cenando, le pregunté casualmente por su época universitaria. ¿Tenías muchas amigas, mamá? Oh, sí, dijo, sonriendo. Un buen grupo. Pero con una era especialmente unida. Evelyn. Evelyn valiente. Era brillante. Lástima que perdimos el contacto. ¿Por qué? Pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Su sonrisa se desvaneció un poco. La vida sigue, cariño. Las personas toman caminos diferentes. Ella se fue a hacer un máster a Europa y, bueno, ya sabes. Mentía. O, al menos, ocultaba la verdad. No mencionó a mi padre. No mencionó la pelea. Ver a mi madre, la persona más honesta que conozco, evadir así la pregunta, me confirmó que había algo podrido en aquella historia. El email llegó un martes por la mañana. Sus resultados de ascendencia genética están listos. Abrí el enlace con las manos temblando. Pasé directamente a la parte de coincidencias de ADN. No me importaba la ascendencia vikinga o ibérica. Y allí estaba. Asterisco posible relación, padre barra diagonal hijo. Probabilidad, 99,97%. Coincidencia de ADN compartido, 50,1%, asterisco nombre de la coincidencia, oculto por privacidad del otro usuario, punto pero yo no había subido mi muestra a una base de datos abierta. Solo había hecho el test de paternidad. A menos que Evelyn también hubiera hecho uno. Y hubiera vinculado sus resultados. El mundo se desvaneció a mi alrededor.
El 99,97%. No era posible. Era un hecho. Daniel Evans no era mi padre biológico. Me desplomé en la silla de mi habitación. Las lágrimas no llegaron. Solo un vacío enorme, un agujero negro en el pecho. Luego, una ira fría y nítida. Contra mi padre, podía llamarle así aún, por su infidelidad. Contra Evelyn por destapar esto ahora, por arrojar esta granada en mi vida. Contra mi madre, por vivir una mentira todos estos años. Lo sabría ella. Habría sospechado alguna vez. Envié un escueto email a Evelyn, los resultados están. Tenemos que hablar. Quedamos en un café lejos del campus. Ella llegó primero, pálida, con las manos entrelazadas. Al verme la cara, lo supo. ¿Es él? Preguntó, con un hilo de voz. No, dije, y vi cómo su rostro se iluminaba con una esperanza terrible. Daniel Evans no es mi padre biológico. Según la ciencia, tú eres mi madre. La esperanza se congeló, se mezcló con el horror y una alegría retorcida. Más lágrimas. Dios mío, susurró. Liam, no, corté, seco. No me llames así. No ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se lo digo a ellos. No puedes, dijo ella, súbitamente asustada. Destruirías a tu madre. Destruirías a Daniel. Destruirías tu familia. Pero es mi familia. Exploté, bajando la voz para no llamar la atención. Y está construida sobre una mentira gigante. Yo tengo derecho a saber la verdad, y ellos tienen derecho a saber quién soy. ¿Y qué ganarías? Imploró. Paz. No. Caos. Dolor. Tu madre nunca me perdonaría. Y a ti, te vería como un recordatorio viviente de la traición. Sabía que tenía razón en parte. Pero la carga era insoportable. Tienes que darme tiempo, dije al final. No haré nada de momento. Pero no prometo guardar el secreto para siempre. Y así llegamos a la Nochebuena. La tradición familiar es reunirnos en casa de mis padres, mis abuelos paternos, mi tío Ernesto, el de la relatividad en pelotas, sus hijos, y nosotros. Este año, el peso de la mentira me ahogaba. Cada risa de mi padre, de Daniel, me sonaba falsa. Cada abrazo de mi madre me producía un dolor agudo. La gota que colmó el vaso fue el brindis. Mi padre, como cada año, levantó su copa y dijo, por la familia. Por lo más importante que tenemos. Por Clara, la luz de mi vida, y por Liam, nuestro mayor orgullo. Por los lazos que nada ni nadie puede romper. Algo en mí se quebró. La hipocresía de esas palabras, dichas por un hombre que había engañado a su esposa la víspera de su boda, y que había criado como propio al hijo de esa infidelidad, me resultó insoportable. No fue planeado. Fue un impulso ciego, movido por meses de angustia reprimida. Todos brindaron. Salud. Yo bajé mi copa sin beber. Liam, cariño, ¿estás bien? Preguntó mi madre, notando mi expresión. No, dije, y mi voz resonó extrañamente alta en el comedor. No estoy bien. Todos callaron, mirándome. Liam, empezó mi padre, con tono de advertencia. Tú cállate, le espeté, y vi cómo sus ojos se abrían de par en par por primera vez en mi vida. Tú no tienes derecho a decir nada sobre lazos que no se rompen. ¿Qué te pasa, hijo? Preguntó mi madre, alarmada. Que no soy su hijo. Grité, señalando a mi padre. El silencio fue sepulcral. Hasta el tío Ernesto dejó su copa en la mesa. Oh sí, lo soy, porque me crió. Pero biológicamente, no. ¿Qué estás diciendo? Preguntó mi madre, palideciendo. Que la noche antes de tu boda, mamá, tu marido, dije, escupiendo la palabra, se acostó con tu mejor amiga. Con Evelyn Valiente. Y 9 meses después, nací yo. El efecto fue nuclear. Mi madre se desplomó en la silla, como si le hubieran quitado todos los huesos. Mi padre, Daniel, se puso lívido. ¿Cómo sabes eso? Logró articular, confirmando todo con esa simple pregunta. Porque ella me lo contó. Grité. Porque me llamó mamá por error en clase y ella vino a buscarme. Y hemos hecho pruebas. Tú no eres mi padre. Mi abuela paterna empezó a llorar. Mi abuelo se levantó, tembloroso. El tío Ernesto murmuró, hostia puta, Evelyn. Susurró mi madre, con una voz que no era la suya. Evelyn Valiente. Tu profesora. Es ella, sí, dije, y de repente toda mi ira se transformó en una pena inmensa al ver el dolor absoluto en los ojos de mi madre. Ella es mi madre biológica. Lo que siguió fue caos. Gritos, llantos, acusaciones. Mi padre, Daniel, intentó abrazar a mi madre, pero ella se retiró como si la hubiera quemado.
Me miró a mí, y en sus ojos no había amor en ese momento, solo un dolor y una traición tan profundos que me atravesaron. ¿Tú lo sabías? Me preguntó. Y no me dijiste nada. No supe cómo, respondí, rompiendo a llorar finalmente. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Salí de la casa en medio del griterío. La Nochebuena quedó destrozada. Mi familia, tal como la conocía, había dejado de existir en ese instante. Han pasado 3 semanas. Mis padres, no sé cómo llamarlos ahora, están separados. Mi madre se fue a casa de sus padres. Mi padre, Daniel, intenta hablar conmigo, dice que para él siempre seré su hijo, que lo único que hizo mal fue aquella noche, que me quiso desde el primer segundo. Pero no puedo mirarlo a la cara. Evelyn Valiente me ha escrito decenas de emails, llamadas. Quiere una relación. Dice que siempre sintió un vacío, y que ahora lo entiende. Pero para mí, ella no es mi madre. Es la mujer que destrozó la amistad con mi madre y que, décadas después, ha destrozado a mi familia al no poder guardar un secreto que debió llevarse a la tumba. Yo estoy en terapia. Mis notas están por los suelos. La universidad es un recordatorio constante. Y las navidades, bueno, estas navidades han sido, literalmente, una pesadilla. Así que sí, Tifu. La cagué monumentalmente. No por un lapsus lingüístico tonto, sino por no saber manejar una verdad explosiva. Por creer que podía controlar lo incontrolable. Y por no darme cuenta de que algunas cajas de Pandora, una vez abiertas, no pueden cerrarse nunca más. Arruiné las navidades, mi familia, y mi propia paz mental. Todo por llamar mamá a la persona equivocada.